Gracia y paz a cada uno de ustedes. Cuando la amargura se encuentra con la gracia. El título del sermón de esta mañana. Ruth capítulo 1, verso 21 nos dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y Ruth hace una pregunta: ¿por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová me da testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. La amargura de la vida, que a veces parece dominar nuestras emociones, no es el final de la historia. En Cristo, cada dolor, pérdida y momento de desesperación puede ser transformado, y la gracia de Dios puede redimir incluso los momentos más oscuros de nuestra vida. A manera de introducción para este sermón de esta mañana, imaginen por un momento que se encuentran en un callejón oscuro, sin salida a la vista. Las fuerzas que antes los empujaban hacia adelante parecen haberse desvanecido. Lo que alguna vez fue un sueño lleno de esperanza, ahora está marcado por el sufrimiento y la pérdida. En medio de esa oscuridad hay una voz suave, un susurro, pero firme, que les dice: aunque todo parece perdido, yo estoy aquí. Esta es la historia de la vida de Noemí, una mujer que pasó de la amargura más profunda a la gracia redentora de Dios. El pasaje que hoy vamos a exhortar, vamos a analizar en este día domingo, día del Señor, Ruth capítulo 1, versículo 21, nos lleva al momento más sombrío de la vida de Noemí. Ella había perdido a su esposo, a sus hijos, y sentía que el mundo le había dado la espalda. Sin embargo, lo que parecía el final trágico estaba a punto de convertirse en una manifestación poderosa de la fidelidad y gracia de Dios. Antes de llegar a Ruth 1:21, analicemos el contexto. Y creo que debemos entender la situación de Noemí y de tu familia. Vivía en un tiempo de hambre en los días de los jueces. Jueces capítulo 21 nos dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Este contexto nos dice mucho sobre el caos social y espiritual de la época. Noemí, su esposo Elimelech y sus hijos Maón y Kelión se vieron obligados a abandonar cierto su hogar para buscar refugio en Moab. Pero Noemí enfrentó una serie de tragedias. Su esposo murió, sus hijos también, dejando a Noemí y a sus dos nueras en situación de extrema vulnerabilidad. Imagínate la escena, es tétrica. Solo ella con sus yernas, sin saber qué hacer en su vida. Pero antes de Noemí, Ruth nos dice que el relato comienza a dar un giro inesperado. Aunque Noemí llega a Belén de regreso en medio de su dolor, el regreso de Ruth, su nuera moabita, y al actuar providencial de Dios en sus vidas, se convierten en el comienzo de una nueva esperanza para Ruth. Dios usa las circunstancias, amigos, más dolorosas para traer salvación y restauración a la vida, tanto para Noemí como para el pueblo de Israel. La cultura en la que Noemí vivía era profundamente patriarcal. Y en el contexto, las mujeres dependían de los hombres para su sustento y su protección. Y en muchos casos, hoy no es tan diferente. Por lo tanto, la muerte de su esposo y sus hijos significaba la pérdida de su seguridad económica y su seguridad social. Y volver a Belén sin una figura masculina era un acto arriesgado, pero su decisión de regresar al pueblo de Dios refleja una fe inquebrantable en la providencia divina. Sin duda, el Espíritu de Dios estaba guiando las decisiones de Noemí. Noemí se encuentra, acordémonos, en una situación de gran desventaja social. Las mujeres viudas, recuerden que Noemí había perdido a su esposo y sus hijos,
Las mujeres viudas, especialmente en un contexto donde la herencia y el sustento dependían de los varones, eran vulnerables. Sin embargo, la historia de Ruth nos muestra cómo incluso en una sociedad tan desafiante, Dios provee esperanza y restauración. Desde una mirada teológica, la situación de Noemí y sus nueras, este pasaje de Ruth 1:21 nos habla de la soberanía de Dios. Aunque Noemí se siente abandonada, Dios no ha dejado de obrar. La providencia divina está trabajando de manera visible. Y aún en la oscuridad hay un propósito de redentor. La historia de Ruth, una extranjera que se une al pueblo de Dios, apunta al plan de salvación más grande que Dios tenía preparado, que incluye a todo su pueblo, al pueblo de Israel, en su misericordia y en su gracia. Ahora que entendemos el contexto detrás del versículo de hoy, Ruth 1:21, comencemos por lo tanto a profundizar en el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de este pasaje. El sermón de hoy se divide en 3 grandes divisiones: la amargura que siente Noemí, la providencia silenciosa de Dios actuando en la vida de Noemí y el regreso a la esperanza que Noemí recibe de parte de Dios. Y en este primer encabezado, la amargura que siente Noemí, el texto nos dice: yo me fui llena y Jehová me ha hecho volver vacía. Y hace una pregunta a Noemí: ¿por qué me llamáis Noemí? Si Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. En este versículo, Noemí expresa su amargura y expresa su dolor. El verbo me fui llena hace referencia a un tiempo de esperanza y plenitud. Cuando su familia dejó Belén, en busca de una vida mejor, el término vacía, ahí el hebreo rak, refleja para Noemí la situación extrema de despojo. Noemí no solo ha perdido a sus seres queridos, su esposo, sus hijos, sino también su sentido de identidad y propósito. Y el uso del verbo Jehová ha dado testimonio contra mí subraya el profundo dolor de Noemí, sintiendo que Dios mismo la abandonó. La palabra afligido del hebreo anab, implica un sufrimiento que va más allá de lo físico, involucrando también un desgarro emocional y espiritual. Lamentaciones, capítulo 3, nos dice: perecieron mis ojos de tanta aflicción, nos dice el profeta Jeremías. También expresa el dolor extremo que siente ante las tragedias, algo que se refleja en la amargura de Noemí. Desde un punto de vista teológico, la amargura de Noemí nos muestra, amigos y amigas, la profundidad del sufrimiento humano, pero también una verdad fundamental. El dolor, aunque real y doloroso, no es el fin de nuestra historia. A través del sufrimiento, a través de las circunstancias dolorosas en nuestras vidas, Dios puede transformar esos dolores y su obra redentora se manifiesta incluso cuando todo parece perdido, como el caso de Noemí. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, a veces nos encontramos en situaciones donde el dolor y la pérdida nos dejan vacíos, como el caso de Noemí. Cuando los sueños se rompen, cuando la vida no sale como la esperábamos, cuando las tragedias nos golpean, podemos sentir que nos hemos quedado sin nada. Pero la amargura que hoy siente no es el fin de la historia. Aún en medio del dolor, Dios está cerca. Él no ha abandonado tu vida. La tristeza que hoy llevas no es un signo de olvido, sino el preludio de la restauración divina en Cristo. Si puedes confiar en Él, si puedes aceptar que en tu dolor Él está trabajando, tu vida será transformada. La amargura no es el fin, amigos y amigas, es solo una etapa en el proceso de redención, ya en forma definitiva. ¿Te sientes vacío o roto por las circunstancias de la vida?
Recuerda que la amargura no define quién eres. Cristo te ofrece una nueva esperanza. Eso debe definir tu vida. ¿Qué áreas de tu vida sientes que han sido despojadas? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te llene de nuevo? Imagina a un hombre llamado Gabriel, que puede ser tu propia vida. Él tenía grandes sueños, un negocio exitoso, una familia unida y un futuro prometedor. Sin embargo, una crisis económica acabó con su empresa y su matrimonio. Sin lugar a duda, Gabriel se sintió vacío, como si toda su vida estuviera destruida. Es la vida de muchos de nosotros. En su desesperación, recordó la palabra de la Escritura: en el valle de lágrimas, Dios prepara una fuente. Con el tiempo y aferrándose a la promesa de que Dios estaba con él en medio del dolor, Gabriel comenzó a sanar. A través de sus crisis, Dios le enseñó a confiar en su soberanía y a encontrar su identidad no en sus logros, sino en Cristo. Y hoy Gabriel es un testimonio vivo de que la amargura puede ser el camino hacia una nueva esperanza en Cristo. Amigos de Cápsulas Teológicas, si te encuentras hoy viviendo un tiempo de amargura, ven a Cristo. Él quiere tomar ese vacío y llenarlo con su gracia. No dejes que el dolor te haga olvidar que el mismo Dios que estuvo con Noemí y con su nuera en su amargura está dispuesto a caminar contigo hoy. Y esto ya nos lleva a nuestro segundo encabezado: la providencia silenciosa de Dios. El versículo 22 de Ruth capítulo 1 nos dice: así volvió Noemí y con ella Ruth la moabita, su nuera, que volvía del campo de Moab, y llegaron a Belén al principio de la siega de la cebada. Este versículo es un cambio de tono en la historia, ¿cierto? Noemí, aunque había sido marcada por la tragedia, decide regresar a Belén, obviamente con Ruth. Aunque no vemos directamente la mano visible de Dios en este versículo, sabemos que su providencia estaba trabajando de manera silenciosa. La decisión de Noemí de regresar al pueblo de Dios, aunque sin esperanza visible, marca el principio de una nueva obra en la vida de Noemí y de Ruth. El hecho de que lleguen al principio de la siega de la cebada no es casualidad. Es un detalle que señala cómo Dios prepara el camino. Incluso cuando no lo vemos, Él silenciosamente trabaja, como lo hace en la vida de Ruth. La siembra y la cosecha son símbolos de su provisión, ya que la cosecha de cebada en Belén era clave para la supervivencia de muchos, y Ruth será la protagonista de esa provisión. Génesis capítulo 50, versículo 20 nos dice: vosotros pensasteis, un texto muy conocido, vosotros pensasteis mal contra mí, dice José, pero Dios lo encaminó a bien. Este versículo nos recuerda que incluso cuando las circunstancias parecen fuera de control, la mano de Dios sigue obrando en todo momento. Y pasaron años para que Dios restaurara esta relación entre los hermanos de José y José mismo. Él tiene el control total de la historia. La providencia divina, amados amigos y amigas de Cápsulas Teológicas, nunca es evidente a simple vista, pero es poderosa, es real, es tangible. Dios puede orquestar eventos y circunstancias de tal manera que incluso nuestras decisiones más pequeñas, más insignificantes para nosotros, como la de Noemí al regresar, se convierte en instrumento de su redención. Y no tan solo para él, sino para el pueblo de Israel. A veces caminamos por la vida sin ver el propósito de nuestros pasos, pero la fidelidad de Dios nunca se desvanece. Queridos hermanos y hermanas, aunque no siempre vemos la mano de Dios en nuestras vidas, sin duda Él está trabajando tan tras bambalinas, tras cortinas, como dicen algunos. A veces pensamos que nuestras decisiones son fruto del azar o que las circunstancias nos superan. Pero la verdad es que el Señor está guiando nuestros pasos. La providencia de Dios nunca es pasiva, nunca es indiferente. Él está trabajando, está obrando, incluso en los momentos en que no entendemos
nada de lo que pasa. Si hoy estás en un momento de incertidumbre, te invito, por lo tanto, a confiar en que Dios está orquestando cada detalle de tu vida. Lo que parece ser una decisión simple, como el regreso de Noemí a Belén, es parte del plan divino. Él está en control, incluso cuando no lo percibimos. ¿Tienes momentos de tu vida que no entiendes? ¿O hay decisiones que parecen pequeñas, pero que hoy ves que tienen un propósito más grande? ¿Cómo puedes confiar más en la providencia de Dios en esos momentos? ¿Te has sentido alguna vez guiado por Dios a lugares o decisiones que no comprendías? Pero con el tiempo has visto que Él estaba en control de esas situaciones. Fíjate que la historia de Ana, que puede ser la historia tuya o la mía, una mujer que se mudó a una nueva ciudad sin tener claro qué era lo que le esperaba a Ana. Luego en su nuevo trabajo comenzó a conocer a varias personas, pero una conversación con una colega la hizo tomar una decisión que parecía al principio irrelevante: aceptar una invitación a una iglesia local. Sin saberlo, Ana, esa decisión la llevaría a una transformación radical, personal, profunda en la vida de ella. A través de esa iglesia, Ana encontró a Cristo, la esperanza que buscaba, y comenzó a ver cómo la mano de Dios estaba detrás de todas las circunstancias. Hoy Ana es una mujer que ayuda a otros a encontrar a Cristo, sabiendo que las decisiones que en un principio parecían sin sentido, sin importancia, fueron usadas por Dios para cambiar y transformar la vida de Ana, como lo estamos viendo en la vida de Noemí, en el texto que estamos exhortando. Y hoy quiero hacerte un llamado. Te invito en esta mañana a confiar en que aunque no entiendas el propósito detrás de tus decisiones o circunstancias, de los pasos que estás llevando, Dios está obrando, Él está en control y su providencia jamás te dejará. Si has estado buscando respuesta en tu vida, confía en su soberanía y permite que Él guíe tus pasos. Y esto ya nos lleva a nuestro tercer y último encabezado de esta mañana: el regreso a la esperanza. Ruth capítulo 4, versículo 13 y 17, en resumen, estos versículos resumen la redención de Noemí y el nacimiento de Obed, el abuelo de David finalmente. Eso es lo que hace estos versículos. La historia de Noemí culmina en una transformación, amigos y amigas, impresionante. A través de Ruth, una moabita, Noemí ve la restauración de su familia. El nacimiento de Obed es el comienzo de una genealogía que llevará finalmente al rey David. Y lo más importante aún, a Cristo. La vida de Noemí, marcada por el sufrimiento, ahora es un testimonio de la fidelidad de Dios. Dios no solo restauró su situación material, sino también su vida espiritual, su esperanza. Y el verbo redimir, del hebreo gaal, se utiliza en el contexto, amigos, para señalar que alguien cercano a la familia, en este caso Boab, asume la responsabilidad de redimir a Noemí y su herencia. Isaías 53, versículo 3, ¿cierto? Es un texto de referencia para entenderlo. Despreciado, acuérdense de ese pasaje, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esta referencia nos lleva al concepto de redención a través de sufrimiento. Jesucristo, al igual que Boaz, vino a redimir a su pueblo al costo de su sacrificio. Desde una mirada teológica en este tercer punto, la restauración de Noemí es una imagen anticipada de la restauración que Cristo trae a todos nosotros. El sufrimiento de Noemí no fue en vano, y el dolor que ella experimentó abrió las puertas para una bendición que alcanzaría a toda la humanidad. La obra redentora de Cristo también toma nuestras tragedias y las convierte en esperanza, al igual que Noemí encontró su esperanza en el regreso de su familia.
Amados hermanos y hermanas de Cápsulas Teológicas, la historia de Noemí, sin lugar a dudas, nos recuerda que aunque enfrentemos momentos de desesperanza, momentos de sufrimiento, la restauración está al alcance de la mano de Dios. A través de Cristo, Dios no solo quiere restaurar nuestra vida, sino también darnos una nueva esperanza. El regreso a la esperanza no es solo una posibilidad, sino una promesa segura, es algo real, es algo tangible. Si en tu vida hoy estás atravesando tiempos difíciles, recuerda que Dios tiene el poder de cambiar tu destino, tiene el poder de cambiar tu triste realidad, tu situación dolorosa, como lo hizo con Noemí. No importa lo lejos que hayas llegado en tu dolor, siempre, pero siempre hay esperanza en Cristo. Permíteme hacerte unas preguntas de reflexión. ¿En qué áreas de tu vida has perdido la esperanza? ¿Estás dispuesto a creer que Dios puede traer restauración a tu vida? Como lo hizo con Noemí. ¿Cómo puedes permitir que la gracia de Cristo redima las partes de tu vida que siente que están rotas? Déjame contarte la historia de Javier, quien pasó muchos años atrapados en la tristeza tras la pérdida de su esposa. Por años pensó que su vida había terminado. Sin embargo, un día conoció a alguien que le habló del amor inquebrantable y poderoso y transformador de Cristo. Al principio, Javier no creyó que podría encontrar gozo de nuevo, pero a medida que empezó a confiar en Cristo, encontró un propósito nuevo y una esperanza que nunca había imaginado y experimentado. Hoy Javier es un hombre restaurado, transformado, no por sus propios esfuerzos, sino por la gracia redentora que solo Cristo puede ofrecer. Hoy, amigos y amigas, si sientes que tu vida está rota, si el sufrimiento ha marcado tu camino, ven al Señor. Él quiere traerte de regreso a la esperanza, restaurar tu alma y redimir tus pérdidas. No importa cuán profundo sea el sufrimiento que estás experimentando, Cristo es tu Redentor. Ya para finalizar este sermón de este día domingo, Día del Señor, del dolor a la esperanza, la restauración de Noemí y el plan redentor de Dios, que es el título del sermón. Queridos hermanos y hermanas, hoy creo yo que hemos caminado a través de la historia de Noemí, una mujer que, al igual que muchos de nosotros, experimentó el profundo dolor de la pérdida y de la desilusión en un contexto social muy difícil. Pero su historia no termina en la amargura, no termina en la tragedia. Su historia apunta a algo mucho más grande, a algo más poderoso, a algo más transformador, algo que se encuentra en el corazón mismo de nuestro Evangelio. La restauración que solo Dios puede traer a la vida de los desesperados. Primero hemos reflexionado sobre la amargura que siente Noemí a su regreso a Belén. Ella regresa vacía y destrozada, preguntándose por qué las cosas terminaron de esta manera. Su esposo había fallecido, sus hijos habían sufrido el mismo destino. Al igual que Noemí, muchos de nosotros hemos sentido que hemos sido despojados de todo. Que no queda esperanza, que no queda propósito en medio de nuestras dificultades, pero incluso en medio de su dolor, Dios no la abandonó. La historia de Noemí nos recuerda que aunque el sufrimiento es real, no es el final. Hay una esperanza que trasciende la tristeza y esa esperanza se encuentra en la providencia amorosa de Dios. Luego, en el segundo encabezado, exploramos la providencia silenciosa de Dios, esa fuerza invisible que está trabajando detrás de cada decisión, detrás de cada detalle, detrás de cada paso que tú das y detrás de cada circunstancia, aun cuando no lo vemos, aun cuando no lo entendemos. Y el regreso de Noemí a Belén, aunque parece una simple decisión, es una realidad en que el movimiento de Dios estuvo trabajando en la vida de Noemí, preparando el terreno para una restauración que ni ella misma podía imaginar. Cuando miramos nuestra vida y nos sentimos perdidos o sin rumbo, recordemos que la mano de Dios está guiando cada paso, aún
en los momentos más oscuros. Dios sigue siendo soberano, amigos, y su plan redentor nunca se va a detener. Finalmente, llegamos a la conclusión gloriosa en la historia de Noemí, que es tu historia, que es la mía. Cuando el regreso a la esperanza se convierte en una realidad tangible, a través de Ruth, una extranjera, Noemí experimenta la restauración. El nacimiento de Obed, su nieto, marca el inicio de la genealogía que finalmente llevará al rey David. Y por supuesto, la genealogía llevará a Jesucristo, nuestro Redentor. Dios ha usado su dolor para traer bendición a mucho pueblo, y a través de la familia de Noemí, Él trajo el Salvador del mundo. La redención que Noemí experimentó es una representación, amiga, de la redención más grande que todos nosotros podemos experimentar en Cristo. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy Dios quiere llevarnos también del dolor a la esperanza. Así como Él transformó la amargura de Noemí en un testimonio de su fidelidad, Él puede en esta mañana transformar nuestras vidas. No importa cuán vacíos nos sintamos, ni cuán rotos nos encontremos, ni cuán solo, ni cuán difícil, ni cuánto dolor estemos viviendo. En Cristo siempre hay restauración. Su providencia divina está obrando en cada detalle de nuestra vida, aun cuando no la vemos. Y al final, Él nos ofrece una esperanza segura en la redención que Él solo puede brindar. Espero que este mensaje pueda traer esperanza a una vida rota, a una vida de amargura, a una vida a veces sin sentido que puedes estar experimentando. Has sufrido la pérdida de un ser querido y no sabes qué hacer. Bueno, aférrate a la esperanza como la vida de Ruth, como la vida de Noemí. Dios en medio de su dolor fue guiando sus pasos, y Dios puede estar haciéndolo con tu vida el día de hoy. Gracia y paz para cada uno de ustedes. Y nos vemos en otra cápsula teológica. Que tengas un lindo domingo, un lindo día del Señor en tu iglesia local. Un abrazo a todos, y si te ha gustado este mensaje, bueno, deja tus comentarios más abajo y permite que otros también. Comparte estas bendiciones con los demás para que otros puedan experimentar también estas bendiciones de escuchar palabra de Dios. Recuerda, confía en la providencia de Dios, incluso cuando no entiendes lo que está sucediendo. Dios te bendiga. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Nos vemos en otro momento de Cápsulas Teológicas. Chao, chao.